y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia de Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos a este su programa Nosotros Conversamos. Un placer nuevamente que estén con nosotros. Damos las gracias por acompañarnos y en esta noche vamos a iniciar nuestro programa que está muy interesante y que les prometemos ojalá también nos haga meditar en esto que vamos a platicar el día de hoy. Y en esta noche pues quiero presentar a mis compañeros que hoy están conmigo para que hablemos juntos de ese tema que el día de hoy tenemos preparado para todos ustedes. Entonces le doy primeramente la bienvenida a Dina, que me acompaña. Bienvenida. Buenas noches, la paz del Señor sea con todos ustedes. Es un placer acompañarlos como cada lunes y cada martes en este su horario, y para nosotros es un privilegio estar compartiendo con ustedes el testimonio que en las Sagradas Escrituras podemos encontrar. Cómo es realmente que Dios le agrada el servicio, cómo es realmente que es el servir a nuestro Dios, y en esta noche pues sean bienvenidos. Así es, Dina, también queremos presentar a nuestro compañero Eduardo. Claro que sí, muy buenas noches a nuestros amigos que nos escuchan y la paz del Señor a los hermanos que están aquí en el panel. Y pues no vamos a tomar mucho tiempo para iniciar con el tema que nos compete en esta noche y que es muy interesante. Quédense con nosotros. Así es, también le damos la bienvenida a Gerson. Adelante. Pues igual que todos, ya estoy ansioso de poder iniciar con este programa y les agradecemos también de antemano a nuestros amigos que siempre están al pendiente de nosotros, no importando la religión. De antemano les decimos, Dios le pague por su tiempo. Así es, también le damos la bienvenida a nuestra hermana Margarita que nos acompaña en esta noche. Sí, buenas noches, Radio Escuchas. Es un placer estar en esta noche con ustedes y pues platicar de este tema. Muchas gracias. Así es, también le damos la bienvenida a tu hermana María que nos acompaña. Bienvenida. Sí, hola, muy buenas noches a todos los radioescuchas que en esta noche nos acompañan, esperando que en esta noche sea de agrado para ustedes. Así es, y también queremos darle bienvenida a Judith en esta noche. Buenas noches, Radio Escucha, les invitamos a que abran su corazón y abran su mente, ya que el tema de hoy nos servirá de edificación. Así que interesante es que abran su corazón, como bien lo dices, para que ese tema pues sea de grande aprovechamiento para todos ustedes. Y también le damos la bienvenida a Arely. Bienvenida, Arely. Muy bienvenida y buenas noches a todos en cabina y todos los que nos están oyendo en casa. Pues pongan atención porque a lo mejor ya lo habían oído, pero es bueno recordar a veces las cosas para poder estar atento a todo lo que nos venga y beneficia a cada uno de nosotros. Así, bueno, pues ya escucharon, tenemos un panel muy preparado y muy completo en esta noche. Y vamos a platicar de un tema, decimos, muy interesante. Recuerden que estamos completamente en vivo aquí en Los Ángeles transmitiendo para ustedes este programa que es un deseo, ¿verdad?, de Dios que llega hasta ustedes por medio de un hombre de Dios que nos da la oportunidad de participar en este medio y llevarles a ustedes esos temas de interés común para todas las personas que amablemente ya a lo largo de más de 15 años están con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que es verdad que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, como bien lo decía nuestra compañera, pero que muchas de las veces no ha quedado claro o muchas de las personas siguen creyendo que la imagen que se expone en la Basílica de Guadalupe de México es de producto divino. Realmente es triste ver cómo las personas, a pesar de los escándalos que pasan de abuso sexual en la iglesia, y aunque no es nuestro tema, pero estoy comentando que nos damos cuenta a veces de todo lo que pasa en la iglesia católica y queremos seguir ahí. Sencillamente hoy se dio en la noticia de cómo platicamos hace algunas semanas de que el Papa Francisco cumplió 2 años de estar en el poder y no ha hecho nada en favor de las víctimas. Y al contrario, el día de hoy se dio a conocer que nombra a un sacerdote como obispo,
e incluso muchos católicos están enojados, molestos, porque no quieren a ese sacerdote, porque tiene un historial muy negro en casos de abusos. Pero estamos viendo de que a pesar de que la gente ve abusos por un lado en cuestión del comportamiento de los sacerdotes, errores doctrinales por otro lado que también han sido un fraude contra las personas que viven en México y en todas partes, las personas siguen queriendo estar ahí. Algunos porque desconocen, otros por tradición, otros por de alguna manera, permítanme decir así, por pereza de no buscar, de no investigar. Y por eso decimos, el tema de hoy lo centramos en la imagen que se expone en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Una imagen que está pues expuesta al público, cualquier persona puede ir a verla. Algunos que viven ahí pues quizás vayan diario o varias veces al día, otros que quizás viven alrededor de la Ciudad de México vayan en los días festivos, en las peregrinaciones, pero la mayoría de los que son de México pues quieren o han ido o muchos quieren ir allá porque tienen esa idea. Se les ha dicho, se les ha platicado que esa imagen que se expone allí en la basílica es producto divino, que Dios la pintó, que en 1531 se le aparece la Virgen a Juan Diego, y que cuando llega este hombre, Juan Diego, con el obispo Juan de Zumárraga, al no creerle él, le pide una señal, él le lleva rosas en su tilma. Cuando se presenta de él y deja caer las rosas, milagrosamente queda pintada la imagen que dicen ellos está en México. Entonces esa es realmente la historia a grandes rasgos del origen de esa imagen, que dicen ellos que es producto divino. Pero vemos también como por otro lado ha habido muchos casos donde se dice que esa imagen es pintada por manos humanas, que no procede de Dios. Entonces empieza la controversia en que algunos, sin tener un documento o tener una base o tener algo que realmente compruebe su existencia de origen divino, siguen creyéndolo. Hay otros que no, hay otros que tienen documentos y pruebas fehacientes y que son visibles ante el ojo humano de que demuestran de que esto no puede ser de Dios. Entonces, sobre eso vamos a platicar el día de hoy. Usted que amablemente nos escucha, ¿cree que esa imagen que a lo mejor usted ha visto o que le tiene devoción y que se expone, yo digo públicamente, en la Basílica de la Ciudad de México, es producto divino? ¿Usted cree que realmente es de origen celestial, que Dios la pintó? ¿O usted cree que también fue el hombre el que la pintó? Y estamos hablando de que la pintó por primera vez, pero ¿qué pensaría si yo le dijera que no solamente fue pintada originalmente, sino que a lo largo de los años, al ser una pintura de origen material, pues ha necesitado, como cualquier pintura material, un mantenimiento, unos retoques, una repintada a lo largo de los años? ¿Qué pensaría usted de eso? ¿Lo aceptaría? ¿O usted cree ciegamente aún de que no puede haber retoques en la imagen, de que no puede haber sido repintada y mucho menos de que haya sido pintada por el hombre? Entonces, quédese con nosotros. Vamos a hablar de los dos aspectos, tanto los que están a favor de que dicen ellos que es de origen divino, como también las pruebas que tenemos acerca de que es pintada por el hombre. Y ya usted tomará su decisión si usted desea seguir creyendo en una imagen que no es de Dios, pero que usted le han dicho que lo es, y sin investigar o cerrándose a la realidad no puede aceptar que lo sea. Bueno, pues es la decisión de usted, de su familia, pero tome en cuenta que ante Dios pues tenemos que dar cuentas algún día y no vamos a poder negar que esto realmente aconteció. Entonces, para eso están mis compañeros en esta noche, con los cuales vamos a platicar. Y lo primero que queremos que quede claro, que ese tema es informativo, no queremos herir susceptibilidades, no queremos herir sentimientos, queremos hablar la realidad. Porque repito, es triste ver cómo mucha gente, miles de personas van y se postran delante de esa imagen, entran de rodillas, van a sus peregrinaciones, algunos caminando, y van y le llevan flores, van y se hincan, van y se postran, van y lloran, van y cantan, van y hacen muchas cosas ante algo que ellos creen que es de origen divino. Pero qué engaño, qué tristeza o qué desilusión sería para los miles de personas pues que realmente vieran que no es una pintura divina, que no es una pintura pintada por Dios, que es algo netamente hecho por los hombres. Entonces, el día de hoy estamos hablando de ese tema para que se quede con nosotros y vamos a empezar. Sabemos y entendemos que no es lo mismo pintar que repintar o retocar.
Cuando se pinta es algo, decimos cubrir algo, una superficie de algo, ¿verdad? En este caso estamos hablando del que se dedica a hacer pinturas o cuadros, pues pinta sobre un lienzo ya previamente preparado. En aquellos, la historia oficial dice que la imagen que se presenta en la basílica está pintada sobre un ayate, o sea, tela de maguey, y que sobre esa milagrosamente apareció la imagen de la Virgen. Hecho que dicen que es una prueba de que es realmente de Dios, porque en algo tan tosco, tan ahora sí, tan impropio para pintarse, se pintó la imagen. Pero los que la han tenido de cerca y los que la han cuidado, como el abad Guillermo Schulenburg, que por más de 30 años estuvo al cuidado y la podía él ver y hasta tocar, él mismo da testimonio de que no es ayate, o sea, no es fibra de maguey, es tela de algodón, y que realmente tenía previamente pues el recubrimiento que se necesita para pintar sobre ella. Pero antes de que analicemos pues los datos principales, queremos pensar y meditar cómo sería, hermana Mari, si esto fuera de Dios. Bueno. Porque estamos hablando de que ellos lo ponen así, es la creencia popular, ¿verdad? Que esto es de Dios, que esto no puede ser producto de los hombres. Pero algo que procede de Dios, ¿cómo es? Pues algo que procede de Dios es único, es divino, es perfecto. Ante los ojos de Dios es perfecto. Entonces, si esta imagen realmente fuera perfecta, no se le tendría que estar haciendo ninguna remodelación, ningún trabajo extra. Sería algo perfecto. Así es. Eso estamos hablando en cuestiones de lo que es la tilma. Pero hablando conforme a la doctrina de Dios, Eduardo, ¿qué podemos decir conforme a lo que enseña nuestro Dios? Nuestra hermana dice que materialmente hablando, pues no puede tener ningún retocada o no se le puede dar mantenimiento porque procede de Dios. Pero doctrinalmente hablando, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto de que si esto podría ser o no de Dios? Obviamente, César, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, porque nosotros, como decimos en nuestro anuncio, basados a la luz de las Escrituras. Las Escrituras nos dicen a la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a eso, no les ha amanecido. Dios, desde el tiempo antiguo, cuando sacó a su pueblo de Israel, les dijo, no harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Si Él lo prohíbe, obviamente que Él no lo va a hacer, y menos para dárselo a su pueblo para que lo adore. Ni lo mandaría a hacer tampoco. Ni lo mandaría a hacer tampoco. Bueno, de hecho mandó que no se lo hagan, tampoco lo va a hacer Él. Bueno, entonces ya estamos viendo dos aspectos, Éxodo por lo 20 cual pueden encontrar eso que menciona. Así es. Entonces ya estamos hablando dos aspectos, ¿verdad? Uno, que materialmente hablando no puede ser de Dios o no, o en el caso de ser de Dios tendría que ser perfecto, aunque ya hayan pasado más de, en este caso, 500 años, no tendría que haber ningún mantenimiento, tendría que mantenerse intacta porque así la hizo Dios. Y tratar de repintar, de retocar o de reparar ciertas partes dañadas en la imagen sería un atrevimiento de nuestra parte querer hacerlo, porque sería como decir que Dios no la pintó bien, que Dios la hizo, perdón la expresión que hacemos a veces coloquialmente, que la hizo a la carrera, que la hizo descuidadamente, que la hizo pues sin ninguna atención. Pero sabemos y claramente decimos que Dios no hace las cosas a medias, no hace las cosas superficialmente, las hace perfectas. César, disculpa que te interrumpa. Hay personas que quieren creer ellos, o sea, quieren creer. Muchos saben de que se han realizado estudios a esta tilma, muchas personas saben, pero lo que no quieren saber son los verdaderos resultados de esos estudios que se han llevado a cabo. Entonces muchas personas precisamente no se preocupan por sacar la información verdadera, por miedo precisamente a que su creencia o lo que ellos quieren creer pues vaya a salir contraria, porque yo estoy seguro de que muchas personas creen que a pesar de los 484 años que han pasado, ellos quieren creer que esa es la misma imagen, que no ha sido retocada, quieren creer que es hecha por la mano de Dios. Exactamente. Y no quieren abrir sus ojos a la verdad. Y saben que se han llegado a estudios y ellos dicen, los estudios han comprobado lo que nosotros. Pero precisamente por eso estamos llevando a cabo este programa, para que ellos vean pues
cómo el clero católico pues los quiere seguir teniendo engañados. ¿Por qué? Porque no quieren ellos pues precisamente decir la verdad. ¿Y a qué verdad me refiero yo? A que le han hecho cambios. No solamente le han dado retoques, sino que completamente han quitado, como el niño, la primera imagen tenía van un niño. acomodando de acuerdo va cambiando también nuestra edad, A su conveniencia. nuestra temporada de vida. Porque precisamente en este tema que nosotros queremos eso, que ellos vean cómo pues los quieren engañar tan fácilmente. Cómo no solamente dándole retoque, sino que cambiando completamente la imagen, ya no es igual. ¿Y por qué ya no es igual? Pues porque lógicamente no es divina. Que buscaron, inclusive los mismos que han estudiado esta tilma, dice que pues no buscaron a personas cualquiera, buscaron a personas que la supieran pintar, para que no se noten los cambios. Han buscado la manera ellos, pero pues precisamente para eso estamos dando este tema, para que vean de que precisamente el clero no quiere que se dé a conocer estos estudios que se han llevado a cabo. Ocultos. Sí. Eso es precisamente lo que yo quería decir, que aparte de todo lo que dice nuestro compañero Gerson, el hermano Gerson, también buscan a alguien a quien puedan ellos manipular, alguien que sepa hacer el trabajo y puedan ellos, o quieren ellos manipular, para que no den a conocer los cambios que le han hecho a esta imagen. Pero continuamos. Entonces ya quedamos claros de que algo que procede de Dios es perfecto. No necesitaríamos ninguna modificación, mantenimiento, o tampoco sufriría un deterioro. Pero entonces, si la imagen que se expone en México, en la Basílica, sí los ha tenido que sufrir o pasar, o se ha visto la necesidad de que alguien la repare, ¿qué nos da a entender esto? Que entonces sigue siendo de Dios como ellos creen que es. No, es precisamente de los hombres. Por eso ellos, digamos, un pintor la quiso hacer de esta manera, otro pintor ya le quiso hacer cambios. Y a veces no han sido en el mismo informe que nosotros tenemos aquí, vemos que no han sido solamente los pintores, sino los cardenales que han estado a cargo le han dicho los cambios que ellos quieren. ¿Por qué? A beneficio. Entonces, primeramente queremos iniciar con esto. Si han habido cambios, entonces, ¿por qué esos cambios? Que no la original, o sea, la primera que se hizo, que no era de Dios. ¿Por qué esos cambios? Porque no es de Dios. Porque no es de Dios, porque precisamente ellos lo han manipulado como ellos querido. Nosotros, a través de esta información, nosotros sabemos las razones. Cambios han habido porque si no, por ejemplo, se dieran cuenta de que el origen no es mexicano, sino es español. Porque la primera se parecía demasiado a la española. Entonces dijeron ellos, no, pues nos van a descubrir que la original es en España. Entonces vamos haciéndole ciertos cambios para que sea original de México y no sea la de Extremadura. Y obviamente con esto va suscitando de que ¿a qué estás, amigo Radio Escucha? ¿Qué es lo que estás adorando? ¿Qué es lo que estás idolatrando? Porque esa es la palabra correcta, más exacto, más bien dicho, ¿qué es lo que estás idolatrando o adorando, como tú lo quieras llamar? Es algo que a algún ser humano se le ocurrió hacerlo y pintarlo de esa manera. Él lo quiso hacer. Los cambios que le han hecho a través de la historia pues han sido bastantitos, y eso es lo que estás adorando, lo que a alguien se le ha ocurrido hacer. No es idea ni mucho menos mandamiento de Dios. Bueno, entonces, habiendo ya dicho esto, pasemos a la otra parte. Si ya demostramos cómo debe ser lo divino, o cómo es lo divino, y esto, la imagen que se expone en la Basílica de Guadalupe no reúne esos requisitos que debería tener si lo fuera de Dios, nos damos cuenta entonces de que no lo es. Pero ahora, ¿cómo podemos probarlo de que no es? De que en realidad sí ha recibido retoques, sí ha sido repintada. Lo podemos ver primeramente con los testimonios de personas que lo han hecho, tanto los que han mandado pintar la imagen como los que la han repintado, y también con el testimonio de los que han estado a cargo de cuidar la imagen, que en este caso se les conoce con el nombre el abad de la Basílica de Guadalupe. En este caso ha habido varios a lo largo de la historia, pero yo quisiera primeramente decir dos datos que me parecen muy importantes, de dos personalidades dentro del clero
que siendo ellos personajes de renombre, de alguna manera aceptan que la imagen no es producto divino, aunque eran los que de alguna manera estaban oficiando o eran los promotores de que se canonizara Juan Diego, pero no tanto porque en realidad creyeran en dicho milagro, sino porque sabían lo que esto representaba en ganancias para en ese caso para la Basílica de Guadalupe. Estas dos personas son Monseñor Enrique Salazar, el cual es presidente del Centro de Estudios Guadalupanos. En una entrevista que le hicieron, él dijo claramente, cuando al saber que los datos ya son públicos, de que originalmente la fecha de 1531 no es verdad, de que se apareció la imagen, y aunque sí es cierto que la imagen aparece en aquellos años, pero no producto de aparición, producto, decimos nosotros, de que alguien la pintó. ¿Y cómo sabemos que alguien la pintó? Bueno, porque en aquellos años, estamos hablando del mes de septiembre de 1556, el segundo arzobispo de la Nueva España, que estamos hablando en México de aquellos años, llamado Alonso de Montufar, da un sermón. Bueno, más bien dicho, lo da Bustamante y acusa a Alonso de Montufar. En el sermón que da Bustamante, claramente él dice y le reclama a Alonso de Montufar la práctica idolátrica que le estaban haciendo a la imagen que él claramente dice Bustamante. No es la imagen que pintó el indio Marcos. Entonces, en ese sermón que da Bustamante, acusa al arzobispo Alonso de Montufar de una práctica idolátrica. Entonces, tenemos de base el año 1556, la fecha en que se pinta esta imagen. Pero conociendo estos datos, sale a la defensa Monseñor Enrique Salazar, y él dice, y yo quiero que analicemos esta parte porque estamos hablando de cómo podemos comprobar que sí es imagen retocada por los hombres, con el testimonio de ellos mismos. Veamos y analicemos sus palabras. El segundo arzobispo le manda a dar un retoque sobre aquellas cosas que estaban maltratadas. Me voy a tener aquí porque pensemos, ¿cuántos años pasaron de 1531 a 1556? Pensemos, ¿cuántos años son? Estamos hablando de 25 años. 25 años. De 1531 al año de 1556 estamos hablando de 25 años. Ahora pensemos, a mí se me parece algo insólito, algo sorprendente, que en 25 años ya tuviera cosas maltratadas. Si era producto divino, y si hasta la fecha dicen que ya ha pasado más de 5 siglos, dicen que no ha sufrido ninguna alteración, ¿cómo es posible que esa persona él mismo diga que en 1556 no se pintó la imagen, se mandó reparar algunas cosas que ya estaban maltratadas? ¿Desde hace cuánto? Imaginemos, pues quién nos dice. Pero estamos hablando de que si a los 25 años, según las palabras que da Monseñor Salazar, tratando de justificar, o sea, lo que él no se da cuenta es de que trata de justificar que no fue pintada por Marcos y que nomás la retocó, pero no se está dando cuenta que al decirlo de esta forma está dando claramente a entender que si sufrió daños, entonces no es producto de Dios. Claramente lo está diciendo él. El segundo arzobispo le manda a dar un retoque sobre aquellas cosas que estaban maltratadas. ¿Y por qué se maltrataron si procedía de Dios? Y luego él trata de justificarse, dice, no lo mandó a pintar la imagen ya estaba. Porque un retoque no es pintar, y es lo que mandó a hacer Montufar a Marcos. O sea, él acepta que el personaje Marcos le metió mano, pero no que la haya pintado, sino que él solamente le repintó cosas que estaban dañadas. Entonces ahí pensemos, a los 25 años, tan pronto ya se había deteriorado si era producto de Dios. Ahora usaron pinturas no buenas. Ahora imagínate, si eso pasó a los 25 años, a estas fechas que estamos hablando de ya de cerca de 500 años. Yo creo que ya esa pintura ya no existiría. Si no le hubieran dado el mantenimiento necesario, pues sí. Ahora veamos la otra parte. José Luis Guerrero, que es el que fue el postulador de la causa de Juan Diego, él claramente dice, analicemos sus palabras, es un hecho que la imagen está retocada, aunque no sabemos cuándo ni qué tanto, pero son muy pocos. Otra vez, ojalá las personas que
que nos sintonizan, analicen bien estas frases que son dichas por las personas que estaban de alguna manera involucrados en el asunto y que han tenido contacto directo con la imagen. Como ellos mismos están, aunque tratan de encubrir lo mejor, pero quieren... Bueno, de alguna manera tratan de justificar de que no es producto de Dios, pero por otro lado lo están afirmando claramente y no se dan cuenta de eso. Dicen, es un hecho que la imagen está retocada, aunque no sabemos cuándo ni qué tanto. Con eso él quiere dar a entender de que ha sido muy poco, pero pensemos, aunque haya sido lo más mínimo que necesitara, con eso más mínimo que se le haya pintado, repintado, retocado, como haya sido, ya automáticamente ya no es de Dios. No es de Dios. No es divino. Con una pincelada que le hayan dado, ya perdió. Entonces ellos tratan de justificar que sí le han dado, pero han sido poquitos. Pero no se dan cuenta que en realidad su mismo testimonio está dando la prueba más grande de que no son de Dios. Estamos hablando, repito, dos personajes de renombre. José Luis Guerrero, el cual es el postulador de la causa de Juan Diego, o sea, el promotor que quería que se canonizaran a Juan Diego. Y también estamos hablando del presidente de Estudios Guadalupanos, Monseñor Enrique Salazar. O sea, no son católicos que van a misa cada 8 días. O que el testimonio de personas que, bueno, pues él lo dice, pero él no vale dentro de la iglesia, su palabra no. Estamos hablando de personas que su palabra vale. Y que su testimonio lo pueden encontrar en el reportaje o en el documental que produce Discovery Channel. Y que si ustedes lo buscan, donde dice la imagen de Guadalupe y su estudio infrarrojo de 1979, ahí sale esa información que yo estoy mencionando. Entonces estamos viendo esos dos testimonios que claramente están, aunque queriendo justificar, pero lo están dando. De personajes católicos. Ahora, César, vamos viendo los que no son católicos. Los que, vamos a decir, los que están de un lado podemos decir central. Neutrales. Neutrales. Y también vamos a ver, para eso vamos a mencionar la revista Proceso en México. Es una revista de renombre, una revista neutral que tanto habla de política como habla de religión. Entonces no podemos decir que son amarillistas ni que tampoco son pues que están a favor de la Iglesia Católica, porque han mencionado un sinfín de reportajes hablando de la Iglesia Católica, tanto de los escándalos de abuso sexual como de las cosas de la imagen. Entonces queremos mencionar, por ejemplo, hay 3 que ojalá todas las personas los busquen, están disponibles para cualquier persona en línea, pero vamos a platicar 2 por el momento. Uno es la edición número 1343 de la fecha del 28 de julio del año 2002, entre las páginas 17 y 18. Vamos a platicar, este artículo se llama Cuando un restaurador da detalles. De que dice el restaurador de la Guadalupana expone detalles técnicos que desmitifican a la imagen. El milagro inexistente. En este caso el reportero es Rodrigo Vera. Entonces vamos a pedirle a Dina que nos dé al menos la introducción, porque ya también en pocos minutos iremos al corte para que vayamos analizando esta entrevista. La repito para que nuestras personas que más nos escuchan pues tengan tiempo de buscarla. Repito los datos: la revista Proceso, edición número 1343 del 28 de julio del año 2002, páginas de la 17 a la 18, donde esta persona va a contar el testimonio de cómo él mismo la reparó, quién lo mandó, cuánto le pagaron, y todo eso lo vamos a ir platicando a lo largo del programa. Empieza así la entrevista. Cuando el restaurador José Antonio Flores Gómez tuvo a la mano la imagen de la Guadalupana en 1947, no le quedó duda. Se trataba de la obra de un artista, no del producto de un milagro. Desde entonces ha guardado silencio. Ahora, en entrevista con Proceso, relata los pormenores de los trabajos de restauración que realizó a la imagen, en la que encontró descarapeladuras propias de cualquier pintura humana, lo mismo que las huellas de otros muchos retoques hechos en el curso de los siglos. E inicia así su entrevista. Cuando tuve enfrente a la imagen de la Guadalupana y la pude observar de cerca, hasta ese momento me di cuenta que no es una obra divina, afirma José Antonio Flores Gómez, quien en 2 ocasiones ha restaurado la imagen más venerada del país. Y agrega: inmediatamente me dije cuando vi los estragos, esto es causado por la humedad
Este otro por los hongos que hay en el ambiente. Este de acá es repinte. En fin, la guadalupana tiene las descarapeladuras de cualquier obra humana. Y le hacen una pregunta. ¿Es definitiva una obra pintada por un ser humano? Y su respuesta es sí, por supuesto. Es la obra de un artista, no el producto de ningún milagro. Bueno, pues ustedes acaban de escuchar estas palabras, pero vamos a ir a la parte del medio de nuestro programa. Regresando, vamos a analizar estos fragmentos y vamos a seguir analizando toda esta entrevista que le hicieron a este señor José Antonio Flores Gómez por medio de la revista Proceso. En un momento regresamos. Llega a tu corazón un concepto de cientos de AM, siempre presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles. Área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California. Área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. Continuamos en este su programa Nosotros Conversamos. Estamos hablando de un tema muy interesante. Si la imagen que se expone en la Basílica de Guadalupe, que decimos es vista por millones de personas que la han visitado, otros que continuamente están con ella, hay personas que la han tenido muy de cerca haciéndole estudios, tomándole fotos, haciéndole cualquier análisis. Estamos platicando sobre eso. ¿Usted cree que este es producto divino o producto de los hombres? Hay quien apoya que es de Dios, pero nosotros estamos seguros de que esto no procede de Dios. Entonces estamos hablando de las pruebas que tenemos, y entre esas podemos mencionar los testimonios de personas. Yo mencionaba antes del corte a dos personajes de renombre que aceptan que la imagen ha sido retocada. El señor Enrique Salazar, presidente del Centro de Estudios Guadalupanos, el cual afirma que la imagen, pues, aunque trata de justificarse, dice él que el indio Marcos no la pintó totalmente, solamente la retocó. Entonces está aceptando que sí le metió mano. Por otro lado, José Luis Guerrero, postulador de la causa de Juan Diego, claramente dice: es un hecho que la imagen ha sido retocada, aunque no sabemos cuánto ni qué tanto. Entonces estamos hablando de esos testimonios, y antes del corte empezamos con la edición de la revista Proceso 1343 de la fecha 28 de julio del año 2002. Entre las páginas 17 y 18 claramente nos menciona, ¿verdad?, los detalles que expone José Antonio Flores Gómez, y acá nuestra compañera Dina nos leía el fragmento inicial, donde claramente él dice que en dos ocasiones también ha pintado esta imagen. Y solamente para continuar con la entrevista, quiero repetir la pregunta que le hace Rodrigo Vera. ¿Es en definitiva una obra pintada por un ser humano? Y contesta él: sí, por supuesto. Es la obra de un artista, no es producto de ningún milagro. Entonces, veamos y pensemos. Alguien, decía Gerson hace un momento, escogían a personas que sabían del oficio, que sabían en este caso pues reparar pintura, que se dedicaban a eso.
Entonces, ellos mismos al conocer de pintura, claramente él dice que al verlo se dio cuenta de que esto no era obra divina, que era algo netamente hecho por los hombres. Ellos reconocen el trabajo de sus propios compañeros. Entonces, esto nos da a entender que, entonces, si es todo esto es de los hombres, pues entonces las personas están siendo ¿qué cosa? Engañadas. Las personas realmente han sido víctimas de fraude, y es lo que queremos en esta noche que quede bien claro. No estamos en contra de la Virgen, como muchos piensan, ay, ustedes no quieren a la Virgen. No, estamos en contra del engaño que les han hecho, del fraude que hicieron al canonizar a Juan Diego, y los fraudes que continuamente siguen, ¿verdad? Decíamos como en días próximos quieren canonizar a Monseñor Romero y a Pablo VI y a Junípero Serra, engaño tras engaño. Pero estamos hablando de la Virgen, y en esta entrevista claramente él dice que no es producto de ningún milagro. Pero sigamos con la entrevista. Sí, dice, ¿dónde quedó entonces Juan Diego, en cuya tilma supuestamente se estampó milagrosamente esa imagen? Eso sí, quién sabe, ni los historiados han podido darle un apoyo histórico. Pudo haber existido ese indígena, pudo ser una persona de carne y hueso como nosotros, pero de que la Virgen de Guadalupe imprimió su imagen en la tilma, a mí me consta que no es cierto. Fíjese, yo quisiera comentar algo que me parece muy interesante. Le hacen la pregunta a este señor y le dicen, bueno, ¿dónde queda entonces? Porque la tradición claramente lo dice, que al ser producto divino se le apareció en la tilma de Juan Diego. Entonces él le pregunta directamente, ¿dónde queda entonces Juan Diego en cuya tilma supuestamente se estampó milagrosamente esa imagen? Y él, hablando, podemos decir neutralmente, no está hablando ni descalificando a Juan Diego, sencillamente dice, eso sí, quién sabe. Como diciendo, yo no me meto, yo no sé si existió o no existió. Lo que a mí me consta es de que esta imagen no es de Dios. Si existió, dice él, pues bueno, si no existió, pues también. Pero lo que a mí me consta es lo que estoy viendo. De lo que él era testigo. De lo que él era testigo. Es lo que él está dando testimonio. A sus 78 años de edad, el restaurador de la Guadalupana rompe un silencio de décadas en las que se negó a dar a conocer su trabajo. Finalmente, hoy habla de las dos ocasiones, en 1947 y en 1973, en que restauró la imagen, sus esfuerzos por corregir los estragos que el tiempo provocó en la pintura, los recursos técnicos que utilizó para remozarla, y su relación con las autoridades del santuario que, de manera discreta, contrataron sus servicios y le indicaron las modificaciones que querían en la imagen. Bueno, aquí nos damos cuenta de que nuevamente veamos, esa persona que la repintó, dice, a los 78 años de edad, el restaurador de la Guadalupana rompe el silencio de décadas. Estamos hablando de que esa persona pues tuvo que guardar silencio. Ya más adelante en la entrevista él claramente da la razón por cuál motivo no habló, sino que él tuvo que mantener ese silencio. Pero dice que hoy finalmente habla, hoy en décadas, de las dos ocasiones que la pues restauró, 1947 y 1973. Sus esfuerzos por corregir los estragos, y luego claramente que el tiempo provocó en la pintura. Entonces, el tiempo dañó la imagen, no porque fuera una imagen divina, sino porque era una pintura normal. Sí, que con el tiempo automáticamente se va dañando, como lo dice aquí, ¿verdad? Por la humedad, por el polvo, por simplemente el pasar de los años, es por eso que las pinturas se van deteriorando, y es por eso que a muchas pinturas les tienen que hacer ese tipo de retoques. Entonces, con justa podemos decir que no es algo divino, cuando algo divino debe de ser
algo perfecto, que no se le tiene que hacer ningún retoque, ni nada que el hombre le pueda añadir a esa pintura. Yo quisiera mencionar eso que está diciendo sobre si es algo divino, ciertamente no tiene ningún retoque. Las obras que Dios ha hecho son tan perfectas, por si hizo el cielo y lo pintó de color, hace las flores, las pinta de colores, los árboles, todo lo creado por Dios nos puso un color, una pigmentación, en la cual nunca ha requerido la mano del hombre. Ciertamente a los seres humanos nos hizo con un color también, y nunca ha llegado el hombre. Ciertamente hay unos hombres aborreciendo su color, pues tratan de convertirse en lo que hizo este artista, tratando de cambiar su color de su piel, pero ni aún así lo logró. Obtuvo unas consecuencias. Todo lo que es de Dios no requiere ningún retoque, nada, es perfecto. Y si esto ha requerido tantos retoques, ha tenido desgastes por el tiempo, es claramente que no es creado por nuestro Dios. Ojalá todas las personas que nos están escuchando realmente hiciéramos un análisis. ¿Por qué nos están queriendo confundir? ¿Por qué quieren a ustedes engañarlos? Hemos visto que la grandeza de Dios es innumerable. ¿Por qué decir que eso es creado de parte de nuestro Dios? Para obtener de ustedes personas que le sigan, que le adoren, y que esa adoración, como mencionaban nuestros hermanos, que le corresponde únicamente a Dios, están haciendo que ustedes se la den a una cosa creada por el hombre. Ojalá sí estemos en las personas que amablemente nos están acompañando, y ustedes háganse esa pregunta: ¿por qué nos engañan de esta manera? Ciertamente hay una forma de adorar, pero al único que se le debe de adorar es a nuestro Dios. ¿Y por qué querer confundir en esas pinturas que dicen creadas, que son de parte divina, cuando aquí todos los antecedentes, todas las historias, todas las pruebas nos muestran lo contrario? Y es algo que le roba la adoración a Dios. Y yo creo que también deberíamos de preguntarnos por qué nosotros mismos nos seguimos engañando. No por qué nos engañan, sino también por qué nosotros queremos seguir en eso, porque aceptamos creer en esas cosas. Sí, porque muchos yo creo han sido testigos y han visto los cambios, han visto que a veces han visto que les dan retoques y saben que son cosas materiales, más sin embargo por la costumbre se niegan a aceptar eso. Una observación que yo quería hacer, un poquito afuera del tema, pero si vamos a lo corriente, que estamos actual ahorita, que tanta, se puede decir, piratería en todas las formas que se puede hacer de películas, pero aquí podemos ver que ya la tecnología y la ciencia ha avanzado tanto que cuántos no retoques le han hecho ahorita, en estos momentos, pero le han hecho el retoque para que todavía parezca que es antigua. Porque ya han pasado tantos años. Si en esos años, que nomás pasó 25 años, le hicieron retoque, ahora que ya han pasado siglos y con la ciencia tan avanzada, con artistas que se han enfocado años en la pintura, ¿cuántos retoques no le han hecho? Pero todavía nos están tratando, dizque ellos, engañar. Yo quisiera recalcar o leer, no leer, sino recalcar algo de lo que se puede encontrar en la revista esta llamada Proceso, de donde estamos nosotros documentando a nuestros amigos que nos están escuchando, que aquí el historiador, el cual es entrevistado, no solamente habla de retoques, sino que dice contrataron sus servicios y le indicaron las modificaciones que querían en la imagen. No solamente es retocar la pintura que está, sino modificar es hacerle cambios. Es obviamente que le modificaron, no sé, el aspecto, pues porque ya lo habían modificado del inicio. Lo hablamos hace unas semanas cuando hablamos de la imagen que trajeron de España, de Extremadura, España. Cuando la trajeron a México, obviamente que la retocaron a modo, la modificaron, como decía Gerson, a modo de hacerla parecer mexicana. Otra vez, y yo creo que la están modificando a modo de la época o el siglo en el cual estamos viviendo. Y Lalo, un dato muy interesante es a quién buscaron para este trabajo, porque
lógicamente ellos sabían del daño, el deterioro que tenía la imagen, entonces buscaron a un profesional, a un pintor. Y este pintor es el que nos está relatando los detalles, y no solo los detalles, sino de cómo también lo llamaron a él. Y entre esas declaraciones de este pintor está lo siguiente: aclara de entrada, antes de mí otros restauradores ya le habían dado retoques a la imagen. Eso lo noté desde la primera vez que intervine, y estoy seguro que otros más intervinieron después de mí. Le hacen la pregunta: ¿cuántos restauradores habrán trabajado en esa imagen? Es muy difícil saberlo, respondió. Dificilísimo, pero calculo que alrededor de 20. Cuenta Flores Gómez que en el año de 1947 era un joven restaurador que tenía su estudio en la calle Basilario Domínguez, en el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, entre sus amistades habían pintores, escultores, periodistas, escritores, pero también sacerdotes que trabajaban en la Catedral Metropolitana. Fue entonces cuando fue a buscarlo a su estudio, de parte del entonces abad de la Basílica de Guadalupe, Feliciano Cortés, un sacerdote, para que restaurara la imagen. Yo llevaba buena amistad con algunos sacerdotes de la catedral y con artistas de toda clase. Alguno de ellos de seguro me recomendó. Lo cierto es que un día llegó a mi estudio un sacerdote que tenía por apellido Vargas. Es lo único que recuerdo. Me dijo que el abad de la basílica quería verme y me llevó hasta el despacho del abad, a quien noté muy preocupado. Ahí me mostró una foto de la imagen en la que se veían unas cuarteaduras muy notables. ¿Qué puede hacer usted para remediar esto?, me preguntó el abad. Yo pensé, caray, si es una imagen divina, no tiene por qué pasarle esto. Vi sobre todo una gran cuarteadura vertical que iba desde la cabeza hacia los pies de la Virgen. Aparte tenía otras cuarteaduras horizontales menos visibles. Estoy seguro de que eran producto de doblez. El lienzo algún tiempo estuvo doblado, por eso se quebrajó la pintura. También vi que la imagen ya tenía retoques hechos por los otros restauradores. Se lo hice notar a los encargados del santuario. El padre Vargas quería que repintara una parte de la túnica de la Virgen. Yo le decía, padre, no conviene meterse en eso, pero él ordenó, usted hágalo. Fíjate, César, yo quisiera ahorita lo que acaba de leer Gerson. Estamos hablando de perdón, del año de 1947, cuando fue este señor la primera ocasión a hacer la restauración. A 1973 estamos hablando de 26 años más o menos. Y cuando le preguntan cuántas veces cree que han sido restaurada esta imagen, dice, pues calculo como unas 20. Estamos hablando de que como que cada 14 meses, digamos, la llevan a alguien experto para que la revise, para que la retoque. Y no estamos pensando, por eso es que él dijo anteriormente, como lo leía nuestra hermana, muchas son. Yo ahorita ya con todo esto que estamos leyendo acerca de este hombre experto en pintura, yo estoy pensando que cuántas imágenes diferentes habrán presentado a la gente, porque no creo que sea la de 1500. Yo quisiera hacer una pregunta para que la comentáramos aquí entre el grupo y las personas que nos escuchan, pues también la mediten. ¿Por qué el abad en ese entonces estaba tan preocupado por reparar la imagen? Eso es algo que debemos de ponernos a pensar, porque en el testimonio que da este señor claramente dice, y me llevó y me mostró una imagen de la Virgen en la cual se veían cuarteaduras muy notables.
Dice, yo lo noté muy preocupado y me preguntó, ¿qué puede hacer usted para remediar esto? Ahí menciona que estuvo doblada la pintura. Pudiera ser que en algún momento accidentalmente a aquellas personas que tienen el conocimiento en el arte de la pintura al óleo, nos hemos dado cuenta que algunas veces que doblamos alguna pintura en nuestros lienzos, al extenderlas quedan aquellas dobleces de la pintura y se alcanza a ver el deterioro de la pintura que se hace. Me imagino, yo quiero imaginarme que fue una manera en que accidentalmente la doblaron, quizás para transportarla, y por el susto de esta persona que la tenía que presentar. Más que nada esa es la razón, Dina. Más que nada ese es el motivo principal. Porque obviamente sabemos que esa, ya lo he dicho yo muchas veces, está expuesta al público. Si el público la veía en esa condición, ¿qué iba a pensar? Que no era divina. ¿Por qué le pasó eso? Si van a preguntar ellos mismos, bueno, ¿por qué tiene esas cuarteaduras? ¿Por qué tiene? O sea, si van a empezar, aunque la gente no sepa mucho, pero al verlo iban a preguntarse, bueno, ¿por qué? Si eso es de Dios, ¿por qué tiene? Lo mismo que se preguntó él, se hubiera preguntado mucha gente. Entonces, esa era la preocupación en sí. Que al ver todo eso empezaran a cuestionarse. Aparte, recordemos que en esos años, ahí claramente lo va mencionando él, iban a tener un evento en el cual se iba a presentar y tenían que presentarla en las mejores condiciones. Sí, estamos hablando de que, o sea, esto anteriormente no se veía. Anteriormente todo esto no se daba a conocer. Esto ya se dio a conocer mucho después. Por eso es que querían seguir con este engaño hacia la gente. Porque obviamente, como lo acaban de decir, si la imagen se veía con alguna falla o alguna cuarteadura, pues la gente iba a empezar a preguntarse, a lo mejor hasta se les iba a rebelar se iba a rebelar contra ellos. Y era lo que en ese tiempo no querían, que la gente estuviera en contra de ellos. Querían seguir con el engaño. Lamentablemente, yo creo que ¿qué diremos? El 5% de la gente yo creo que se fija en los detalles. Porque los demás son fanáticos cegados. Y lamento, me duele decirlo así, amigo Radio Escucha, porque no te fijas en el detalle. Si te fijaras en esas cosas, verías la historia con la cual inicia la iglesia romana desde el tiempo de las Sagradas Escrituras hasta la época en que llegaron a México, y te darías cuenta de que estás en un error. Mira, Eduardo, yo quisiera que también las personas meditaran en lo siguiente. Los que conocen la basílica se pueden dar cuenta de que aunque han permitido a muchos tener acceso cercano a la imagen, ha sido con un propósito de repararla, de hacer muchas cosas. Como en este caso. Pero no a cualquier persona dejan acercarse. Solamente a los que de alguna manera pues va a ser en beneficio de la imagen, pero para mantener el engaño. ¿Y por qué digo esto? Porque los que conocen la basílica actualmente o desde hace tiempo se darán cuenta que exactamente donde está la imagen hay unas pues así como son las escaleras eléctricas, hay una parte, una banda que va caminando de manera que no te puedes quedar parado. Mi pregunta es, ¿por qué hacer eso? Para no fijarse en los detalles. No, si hay personas que están cuidando de que no tomes fotografías. Ahora, la imagen está para arriba, de manera que obviamente tendrías, en primer lugar, no te puedes quedar parado porque va caminando la banda donde estás ahí. Aunque hay una parte de que tú dices, bueno, pues me quedo a un lado, pero hay gente que no te deja quedarte ahí. O sea, están cuidando personas que ni tomes fotos ni quedes mucho tiempo ahí parado viendo. Y le preguntes, ¿por qué? Pues no vaya a ser que los descubran. ¿Por qué? Ahora, mira, yo tuve la oportunidad de estar en la basílica en el mes de agosto. A finales del mes de agosto. Y yo me di cuenta de esos detalles. Vas tú y estás ahí y no te dejan que te acerques. Y empiezas tú a preguntar, ¿y por qué no? Pues dice, porque la estamos cuidando. ¿Cuidando de qué? Y si la tienen a una altura que tú no la alcanzas. No la alcanzarías a tocar. Segundo, obviamente tiene el cristal. Tercero, la tienen un poco inclinada de manera que no la puedes ver bien. Tercero, el corredor ese que tienen eléctrico que no te permite estar ahí enfrente bien, quedándote ahí. Aunque a veces en la televisión se ve que están enfrente, los artistas no están enfrente de ella en sí.
están acá pues en una parte considerable, pero en las tomas se ve que está enfrente, pero no estás enfrente. En mero enfrente estarías en la banda esa que camina eléctricamente y no te dan acceso, pues. Obviamente los que tienen acceso son los que trabajan ahí, los que la guardan, porque obviamente o los que pagan por estar cerca. O donde la guardan, porque no todo, o sea, durante el día está expuesta. Cuando llega la noche, la imagen se voltea y la guardan en la bóveda que tienen ellos ahí guardada. César, ahora fíjate en las manos de un profesional, de un pintor, porque dice que a él lo primero que le presentaron fue una fotografía de la imagen y le dijo, ¿qué puedes? El abad de la basílica le dijo, ¿qué puedes hacer para reparar esto? Y él pues no vio primero la pintura, no, original. Vio la fotografía, pero le vio las coartadas que tenía, la vertical y la horizontal. Entonces estamos hablando de un personaje al cual no se lo iban a engañar. Entonces por eso él empezó a dar estos detalles. Bueno, esto fue causado por la humedad o los hongos del ambiente. Este rayón que tiene es porque la doblaron. Él empezó a sacar conclusiones, y no solamente ese tipo de conclusiones, sino de las repintadas que ya le habían dado a la imagen. Entonces, todos estamos hablando de alguien que la tuvo en sus manos, y no nomás que la tuvo en sus manos, que tuvo que dejarla bonita, pues. Entonces, y él llegó a la conclusión de que no fue obra de ningún milagro, sino de, pues, colegas como él, artistas. Entonces, ¿por qué damos estos detalles? Y van a venir más detalles, porque no solamente se le han dado retoques, sino se ha cambiado la imagen. ¿Y por qué se ha cambiado la imagen? Bueno, porque precisamente es obra de hombres, no es obra de Dios. Y si fuera obra de Dios, no tendría ni tampoco por qué cuidarla. No habría necesidad. Dios mismo sería el que se encargaría de cuidarla, porque si en las cosas de nuestro madre, Dios, cuando nos hablaba en aquella antigüedad de aquella arca que estaba en el pueblo de Israel, tan solo el tocarla, la gente moría. Solo acercársele, únicamente donde estaba aquella arca entraban sacerdotes, los sumos sacerdotes. No tenía acceso cualquier persona, no. Y en este caso vemos que con tal de cuidar la imagen de esta tilma, pues hasta ajenos a sus creencias, pero profesionales, han tenido que llevar a ese lugar, y ellos son los que nos dan estos detalles. Por eso es que pues son creíbles, son con fundamento las razones que nosotros estamos dando. ¿Para qué? Para que pues nuestros amigos que nos sintonizan estén informados acerca de estas cosas. Y si no hubiera algunas bases, que las hay, y hay bastantes fundamentos en lo que nos dice que esa pintura no es de origen divino, la pura lógica, algo creado por Dios se cuida por sí solo, no necesita ni retoque, ni necesita otro tipo de llamado de artistas muy profesionales, especializados. Dios lo cuida y Dios lo mantiene. Así, mira, el tiempo que nos está terminando, mañana vamos a continuar con esto, pero sí me gustaría que mis compañeros pues dieran su comentario final, para que pues ya el día de mañana, lo repito, vamos a seguir hablando de esto. Mañana también ya vamos a hablar en particular, porque ahorita ya mencionamos que sí se retocó, pero no hemos mencionado exactamente las partes ni todo lo que le han hecho. Ya eso será el día de mañana. Pero bueno, ya el tiempo se nos fue. Solamente agradezco a mis compañeros y un comentario final. Claro que sí, César. Pues mi comentario es el mismo con el que inicié. Este es una obra de los hombres, porque Dios prohíbe las imágenes. No te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Pues lo que yo les quiero decir es que unas son las obras de nuestro Dios y otras son las obras de los hombres. Y cuando son obra de los hombres, pues se destruye, se termina, y por eso hay necesidad de estas cosas. Pero cuando son obras de nuestro Dios, son algo totalmente diferente. Gracias por estar con nosotros hoy en esta noche, y les invitamos a que ustedes sigan buscando la verdad para el bien de su alma, y que nos sigan escuchando para seguir edificándonos. Bueno, yo el último comentario que podría decirles es que analicemos. Dios hace las cosas perfectas, ¿por qué tuvieron que usar a personas a modificarla? Porque la pregunta sería, ¿o Dios no hizo esa imagen perfecta? Si es que Dios la hizo, ¿por qué le tuvieron que hacer modificaciones a esas imágenes? Bueno, esta es la pregunta que ya quedó para todas las personas que nos escuchan. El día de mañana, pues tendrán la oportunidad de llamarnos también
al teléfono que ustedes ya conocen, área 714-608-8354. Y aquí mis compañeros y yo estaremos para contestar sus preguntas de todos ustedes con respecto al tema que vamos a platicar. Y pues no olviden sintonizarnos y visitar nuestras páginas, nuestra página oficial, nuestras redes sociales para que nos den sus comentarios o escribirnos a nuestros correos electrónicos que ustedes ya conocen. Y les hacemos cordialmente la invitación también a que visiten la iglesia La Luz del Mundo, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, donde hay un verdadero hombre de Dios, un apóstol del Señor, el cual nos ha enseñado, ¿verdad?, a buscar a Dios, a hablar la verdad, y ese es un medio por el cual nosotros aprovechamos precisamente para llevar a ustedes toda la verdad. Entonces lo esperamos el día de mañana en otra emisión de este programa. Nosotros conversamos. Hasta la próxima. Que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.